En, en honor al tiempo, vamos a dar inicio a este webinar habitacional 2024. Le doy una cálida bienvenida a todos los que nos están acompañando. Por un lado, les vamos a mostrar indicadores relevantes del mercado, datos de ventas reales obtenidas de los distintos conservadores de bienes raíces, datos de oferta y un análisis detallado que les va a permitir identificar distintos comportamientos y tendencias del mercado. Primero vamos a presentar datos y análisis y al final vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas. Así que ahí los invito a todos a hacer estas preguntas en el espacio de preguntas y respuestas, no en el chat. Y si es que no alcanzamos a responder todas estas preguntas, igual está su mail registrado con el que ingresaron al webinar, así que vamos a enviar tanto la presentación como la respuesta de todas sus preguntas. Así que antes de comenzar, me presento. Yo soy Felipe Respaldiza, CEO de Propitec, y conmigo hoy se encuentra Esteban Jara, que es el jefe de la unidad de estudios de tránsito. Así que, ¿qué tal, Esteban? ¿Cómo estáis? Hola Felipe, ¿todo bien? Qué bueno. A ver si es que nos puedes contar un poquito de ti brevemente para que la gente entienda quién es la persona que les va a presentar. Perfecto, mira, soy arquitecto de profesión, con un máster en economía urbana, con más de 10 años de experiencia ya en áreas de estudio inmobiliario que permiten entender un poco el comportamiento y la evolución del mercado. Buenísimo. Y si es que nos puedes comentar un poquito qué es lo que hace la unidad de estudio de Transa y de Propitec. Perfecto, sí, la unidad de estudio de Transa, que trabaja con Proproject, se compone por un equipo multidisciplinario. Realizamos distintos estudios de mercado, tanto para empresas como para particulares, y entendemos y lo acompañamos desde el desarrollo completo de un proyecto, desde que buscamos un terreno, valorizamos, entendemos el mercado y también podemos ver el mayor y mejor uso de esos terrenos. Intentamos aplicar todas las tecnologías que hay actualmente en el mercado que nos permitan entregar la mayor una respuesta efectiva en el menor corto plazo. Buenísimo. Y a ver si es que nos puedes comentar un poquito qué es la información que vamos a recibir el día de hoy en este webinar. Perfecto, me deja compartir ya pantalla para que entremos de lleno al webinar. Bien, ahí se está compartiendo. Ahí avísame cuando se vea la presentación. Sí, ya se ve. Perfecto, hoy día vamos a presentar indicadores de la economía en general y datos más específicos del mercado inmobiliario, que ya tú comentaste. Vamos a hacer como un recorrido entre todas estas fuentes de información, un poco para entender en qué momento del mercado nos encontramos, cómo se cerró el año 2023 en cuanto a ventas efectivas y un poco lo que estamos viendo en las ofertas y lo que se está publicando en este primer trimestre del año 2024. Así que partamos para aprovechar el tiempo. ¿Te parece? Dale nomás. Ya, buenísimo. Bueno, como indicadores públicos tenemos la tasa de desempleo. A partir del primer trimestre del 2024, la tasa de desocupación a nivel nacional se situó en 8,54, lo que representa un aumento de 1,6 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del 2023. Sin embargo, vemos que durante los tres últimos periodos esto ha venido a la baja. Es importante mencionar también que la cantidad de ocupados durante el último trimestre igual llegó a alcanzar un número histórico de personas ocupadas, incluso superando lo que teníamos pre-pandemia, que es bien interesante. Se han creado hartos nuevos empleos, si bien la tasa de desocupación sigue siendo alta, si bien con una pequeña desaceleración en los últimos periodos, la cantidad de ocupados ha seguido aumentando. En general, si uno ve la distribución por los tipos de ocupación, los campos, tanto públicos, privados o ocupados independientes, se ha mantenido bien parejo en el tiempo, si es que eso no ha cambiado. Pero es una buena noticia que estamos controlando más la tasa de inflación de desocupados, pero a su vez también la cantidad de ocupados ha ido como aumentando en el tiempo. En cuanto a la tasa del crédito hipotecario, vemos que obviamente nosotros sabemos que salimos de una crisis de pandemia y una crisis social que hizo que todos los créditos y los costos de la tasa de interés hayan subido bastante. Si bien en el 2022 se ha logrado una estabilización y una tasa promedio,
justo terminando el año 2023 vimos una alza bien importante, llegando a 5,18%, por ciento, pero que ya para el año 2024 se ve que esto debería ir bajando. O sea, ya los primeros trimestres del año, los primeros meses, vemos que ha ido bajando tenuemente, pero esperamos que ya durante el año esto se pueda ir disminuyendo cada vez más. En cuanto a indicadores de la construcción, tenemos el IMACOM, que refleja la actividad del sector de la construcción y que está compuesto por diversas series, como el empleo en la construcción, los costos de materiales, la mano de obra, entre otros. Vemos que actualmente para el primer trimestre del año estamos en el nivel más bajo. Significa que todavía estamos en un escenario muy contraído de la construcción. Si bien la variación anual se ha mantenido en 7% en los últimos periodos, llegamos a un indicador de 89, como les dije, el más bajo que hemos visto, por lo que el sector de la construcción aún se ve muy afectado en cuanto al mercado actual. Ahora, en cuanto a la encuesta de crédito bancario, esta encuesta nos permite tener como la percepción que tiene la banca en cuanto a la restricción del crédito bancario y también a la demanda de estos créditos. Vemos que hemos estado en niveles súper restrictivos desde post pandemia, del 2021 para adelante, cerrando este primer trimestre del 2024 con un escenario mucho más restrictivo, casi de 10 puntos. En cuanto a la demanda, acá vemos un escenario mucho más débil, que ya post pandemia la demanda por crédito hipotecario ha sido siempre un escenario mucho más contraído, mucho más débil, y llegando a casi a 45 puntos para el primer trimestre del 2024. ¿Cómo concluimos estos indicadores? Reflejan un panorama económico en transición, aún con desafíos importantes para el mercado. Oye, Esteban, ¿y qué nos podrías contar sobre cómo se está proyectando a raíz de estos indicadores para el 2024? Sí, mira, acá lo importante de estos indicadores, lo que hay que tener ojo es justamente con las tasas de interés de los créditos hipotecarios. Estos, porque a su vez incentivan la compra y la oferta de las viviendas, pero también incentivan al inmobiliario en la inversión de desarrollo de nuevos proyectos. Así que hay que tener ojo de cómo nosotros esperamos que esto se vaya bajando tenuamente durante el 2024. También por otro lado tenemos el mercado laboral, que si el mercado laboral se sigue mejorando, se siguen ingresando nuevos empleos y una baja desocupación, pueden mejorar las condiciones financieras de los hogares, que también hay que tener presente que es importante al momento de pedir un crédito. Por lo que la flexibilidad de este crédito es súper relevante para poder reactivar el mercado. Al final son esos dos indicadores que tenemos que estar ahí monitoreando de cómo van a estar. En cuanto a datos del Conservador de Bienes Raíces Santiago al cuarto trimestre de 2023, esto siempre nosotros lo cerramos con un desfase. El conservador, los datos que Transa levanta, siempre van a venir con un desfase de 1 o 3 meses. Por lo que estamos presentando acá el cierre del año 2023, y ya el próximo mes vamos a tener información ya actualizada del primer trimestre del 2024, que la estaremos compartiendo más adelante. Pero por eso estamos en este webinar viendo un poco el cierre del año pasado por este desfase que tenemos con los datos del conservador. El gráfico, acá vemos la evolución de las ventas, que en el 2023, si bien en los últimos trimestres acá vemos que repuntaron las ventas, no fue suficiente para, si uno ve el consolidado anual, de que las ventas se comportaran inferiores al año 2022. Si se fijan acá, nosotros sabíamos que el año 2022 había sido un año atípico del mercado de venta en el conservador de bienes raíces. Nosotros, pre-pandemia, finalmente esperábamos un cierre de sobre las 60.000 unidades vendidas. Obviamente el tema de la pandemia, de las cuarentenas hizo que esto bajara, después hubo una reactivación como efecto rebote del 2021, y en el 2022 esto no se recuperó, siempre estuvimos bajo las 60.000 unidades vendidas, y en el 2023 se sigue un poco bajando esa cifra, así que estamos un poco en un ciclo súper atípico del mercado inmobiliario. Y en cuanto a la relación de las ventas que se cierran, que son habitacionales y las no habitacionales, vemos que acá en el último trimestre hubo un incremento en las no habitacionales, que ahí un poco va entregando información de cómo se van de repente diversificando ciertos inversores o viendo otras posibilidades de negocio, no solamente en el ámbito habitacional, sino que también en el no habitacional. Ahora, si vemos un poco en el mercado de nuevos y usados, acá vemos que eh, para el cuarto trimestre del 2023 se cerró en 58,4% de participación de los proyectos usados. Acá vemos cómo se va repuntando un poco el mercado de usados versus nuevos. Obviamente, estamos en un momento del mercado en que sabemos que las unidades nuevas están con harto stock, una entrega inmediata, ha costado salir,
y ahí vemos un poco que el mercado de usados tiene mayor flexibilidad al momento de ajustar los precios. Generalmente la inmobiliaria no pueden ajustar tanto los precios porque tienen costos de desarrollo asociados que no tienen tanto margen de movimiento, sí los usados. Aquí vemos cómo durante los últimos trimestres sí se han ido ajustando y han tenido más participación en la venta de proyectos usados, de unidades usadas más que las nuevas. Ahora, en cuanto al tipo de propiedad que se está transando más en el último año, efectivamente el Conservador de Santiago se compone por comunas, sobre todo en densidad, que son las céntricas de la capital, y el mercado de casas es mucho más segmentado en ciertas comunas periféricas que componen el Conservador de Santiago. Por eso esta relación de 30-70 que se ha mantenido durante todos los periodos. En cuanto al cierre del cuarto trimestre, vemos que si uno lo compara con el cuarto trimestre del 2022, terminamos con un cierre positivo, con un alza de propiedades al cierre de este trimestre, con La Florida, Santiago, Ñuñoa, Las Condes, como las comunas que más transan durante este trimestre, y la facturación total UF, también comunas que, obviamente por el ticket de venta, tenemos Las Condes, La Florida, Ñuñoa, y Ñuñoa, si bien es una comuna que vende hartas propiedades, también tiene un ticket de venta mucho mayor. Así que interesante ver esta alza que nosotros tuvimos. Esteban, perdón que te interrumpa, ¿No? llama un poco la atención por qué la Florida se está posicionando en primer lugar en ventas. Sí, primera vez que la Florida está en primer lugar. Generalmente las comunas que están en primer lugar son Santiago, Ñuñoa, Las Condes, Providencia muchas veces, pero la Florida efectivamente para el cuarto trimestre cerró con la mayor cantidad de ventas. Y si uno desglosa ahí el tipo de comprador, vemos que acá hay harto comprador de empresas que son o inmobiliarias que están comprando edificios para, ya sea para multifamily o para dejarlos para renta, por lo que se incrementó mucho creo que son 4 proyectos que entraron cerca de 400 unidades, que hicieron que la Florida este trimestre quedara como el primero en venta. Pero sí, es algo bien importante notar porque la Florida generalmente ha estado en noveno, décimo lugar. Y ahí vemos cómo otro tipo de comprador está llegando al mercado. Y estas comunas que obviamente están bien conectadas y que tienen alto desarrollo de estos edificios llamados multifamily. Luego de ver esta como información más macro del conservador total, es bueno que lo desagreguemos en departamentos y en casas, para ir analizando un poco cómo se comportan cada uno de estos mercados. En cuanto al mercado de departamentos, este índice que realizamos en Transa nos permite ir conociendo el comportamiento de las ventas en el tiempo. Este índice se basa en tomar un punto de inicio, que sería el 2014, y con ese punto de inicio nos vamos comparando trimestre a trimestre cómo se va comportando o cómo va evolucionando el mercado. Esto nos permite ir viendo que pre-pandemia teníamos un ciclo bien marcado inmobiliario, donde los primeros trimestres siempre había mayor cantidad de ventas y después iba bajando al cuarto trimestre, pero siempre con una relación positiva respecto al año anterior. Llegada la pandemia, vemos que este ciclo inmobiliario obviamente desapareció y ya el 2022 en adelante hemos tenido una variación siempre negativa de la cantidad de ventas interanuales y con un índice bajo 100, llegando a un 93,7 para el cuarto trimestre del 2023, lo que refleja un poco toda esta contracción del mercado en cuanto a las ventas. En cuanto a las comunas, cómo se comportaron en relación también a su variación anual. Bueno, acá está la Florida, como comentábamos, la Florida, si se fijan, anteriormente, para el cuarto trimestre del 2022 había vendido 778 unidades, para este trimestre vendió 1.700, más del doble de su periodo anual anterior. Santiago presenta una caída importante de venta de propiedades. En general, si uno ve el panorama completo de las 10 principales comunas, la mayoría presenta un alza de venta en relación al mismo periodo del año 2022, pero si uno acá se fija en los precios, acá ya uno empieza a ver las primeras señales de ajuste de los valores. En general, la mayoría de las comunas presenta un ajuste negativo del valor promedio de las unidades, siendo pocas comunas las que presentan un aumento positivo. Entonces aquí ya uno va viendo las primeras señales de que existe un aumento, un ajuste en el valor de las propiedades para poder como reactivar un poco el mercado. Ahora, si vemos este mismo índice, en vez que con las unidades vendidas con el valor UF promedio, aquí vemos sí, porque efectivamente la evolución del valor UF ha sido constantemente al alza hasta el año 2022, donde se hizo un quiebre por el tema de la crisis, de la pandemia económica que hemos tenido, y ya a partir del cuarto trimestre del 2023 hasta ahora, uno podría sacar una línea de tendencia hacia la baja acá.
Entonces es importante que estos valores efectivamente en su promedio, en su índice, se han ido ajustando hacia la baja en el último tiempo. En cuanto a la variación que nosotros veíamos en cuanto al valor UF y el valor peso, que en su momento efectivamente vimos un desacoplamiento importante acá entre el valor real de la propiedad en pesos y el valor UF que se mantenía bajada, ya hemos visto que la inflación se ha controlado mucho más. Efectivamente acá, si uno ve el último año, el valor en pesos no ha seguido creciendo, se ha mantenido bien estable, por lo que nosotros esperaríamos que a partir de ahora esta relación se mantenga mucho más paralela y no siga desacoplándose como lo vimos durante la crisis de la pandemia. Ahora, si nosotros desagrupamos cómo se han comportado los compradores en cuanto a su rango etario, acá es súper importante ver la diferencia y quiénes son los más perjudicados. Vemos que efectivamente durante el año 2023 los compradores menores de 30 años cayeron fuertemente. Obviamente por el tema esto de las restricciones y la flexibilidad del crédito hipotecario, también el tema del pie, que tienen que tener un ahorro del pie para poder comprar las propiedades. Efectivamente, los menores a 30 años se vieron súper afectados, cayendo a un 5,8% del mercado. Y también es interesante ver en este gráfico cómo las empresas, lo que veíamos un poco en la Florida, lo que les comentaba que este aumento de propiedades que en la Florida subió, es porque ya durante los dos últimos años, tanto el 2022 como el 2023, la participación de este tipo de comprador, ya sea para diversificar sus carteras, para tener activos de renta, ha crecido significativamente, llegando casi al 22% de la participación. Y en cuanto a cómo se descompone esto en el 2023 por la compra de grupo etario, vemos que efectivamente acá los que predominan en todos los tipos de propiedades, tanto propiedades más económicas como más caras, son el grupo entre 30 y 45 años, que son el grupo que tienen efectivamente de repente mayor accesibilidad a los créditos, tienen un porcentaje de ahorro para el pie de la vivienda y que le permiten ir un poco teniendo esta participación. Si voy muy rápido, Felipe, tú me parás nomás porque yo me pongo a hablar harto y de repente no paro. Sí, hay harta información que contar, así que por eso Esteban va un poquito rápido, pero sí, yo creo que el tiempo nos Se da como entiende. para que baje un poco, o sea, como para que de repente podamos mantener las diapositivas un ratito más para que la gente pueda procesar la información. Perfecto. Sí, ahí tú me vas moderando. Pero en cuanto al mercado de casas, acá el mercado de casas, como les comentaba, es mucho más chico que el mercado de departamentos en el Conservador de Santiago, por lo que acá igual este índice que nosotros vamos como registrando para ver el comportamiento está siempre apalancado por alguna comuna o algún proyecto que se escritura. Entonces, por ejemplo, vemos que durante este último año, el 2023, en general el índice se ha mantenido bien parejo. Por primera vez vemos que un trimestre cierra con una variación positiva desde el 2021 que no veíamos eso porque se comparaba con el 2020 que fue el año de las cuarentenas, pero ya vemos una variación positiva en cuanto a la cantidad de ventas de casas, por lo que hay una reactivación dentro de este mercado. Si lo vemos por comuna, acá efectivamente la mayoría de las comunas presenta una variación positiva interanual, siendo Maipú, Peñalolén y Lampa las únicas que decaen un poco en este comportamiento. Y en cuanto al valor, acá, a diferencia de lo que veíamos en el ajuste que ya se estaba viendo en el mercado de departamentos, todavía sigue acá un ajuste al alza. Esta demanda de casas en estos sectores efectivamente permiten que este ajuste todavía no se vea reflejado en la venta final de las propiedades. Por lo que casi todas las comunas vemos acá que presentan un ajuste al alza en su valor promedio UF. Esto igual hay que entender que son valores desagregados, y nosotros vemos el dato por comuna. Es súper importante al momento de analizar o comparar una propiedad que se pueda comparar con sus pares, con peras, como decimos siempre, que pueda nosotros hacer un análisis un poquito más específico. Estos datos macro nos permiten un poco entender el escenario actual en que está el mercado. No necesariamente representan una ubicación o un tipo de propiedad en específico dentro de alguna comuna. En cuanto al índice del valor de precio, vemos que acá, como veíamos en la lámina anterior, los precios se han ido ajustando al alza. Ya llevamos dos trimestres consecutivos con un incremento positivo del 19% y con un indicador sobre base 100 en 119,6. Acá en los grupos etarios que descomponen las ventas no vemos cambios significativos. Vemos algo que se ha mantenido bien
homogéneo durante el tiempo. Acá, si bien en el mercado de departamentos veíamos que la participación más importante de los grupos etarios estaban entre los 30 y 45 años, acá subimos y tenemos una participación en algunos casos incluso mayor en propiedades más económicas de los 45 a 60 años, como que el rango etario se amplía un poco más a un rango mucho más diverso en el mercado de casas. ¿Qué no? Bueno, el mercado de departamentos en las comunas de CDR ratifica un aumento en las ventas visto en los últimos periodos y se observa un ajuste a la baja del valor promedio en las ventas durante el 23. Lo que les comentaba, que efectivamente el valor de los departamentos se ha visto un ajuste en comparación al mismo periodo del año anterior. En cuanto a las casas, aún se mantiene estable la unidad de vendidas. Y en cuanto al valor, vemos este aumento porque está apalancado por comunas del sector oriente, que tienen un ticket mucho más alto que apalanca esta alza de valor en cuanto al índice de la evolución de su valor. Oye, Esteban, dado que tanto en Propitec como en Transa tenemos muchos clientes que son de regiones también, yo creo que sería bueno comentarle a la audiencia cómo se compone la información que nosotros manejamos y explicar un poquito qué es lo que pasa en todo lo que no es región metropolitana. Sí, efectivamente nosotros, bueno, los conservadores que levantamos siempre están asociados a la región metropolitana, tanto Santiago, San Miguel, San Bernardo, Puente Alto, también algunos conservadores en regiones. Es importante tener el panorama completo. Para esto nosotros tenemos la información del Servicio de Puestos Internos, que nos muestra a nivel nacional toda la cantidad de ventas que ha percibido el mercado durante los últimos 4 años. Igual para un poco entender un poco cómo se compone el mercado nacional, si uno lo desagrega por el mercado de la región metropolitana y las otras regiones, el mercado históricamente de la región metropolitana representa casi el 50% del mercado nacional. Por eso nosotros siempre nos enfocamos y tenemos conservadores de la región metropolitana, porque sabemos que ahí se enfoca la mayoría del mercado. Pero si nos fijamos en los últimos 2 años, efectivamente el mercado en región ha ido creciendo a 54, 53%, haciéndole un poco la pelea al área metropolitana. ¿Cuáles son las regiones que vienen después de la región metropolitana? Que sabemos que son Valparaíso, Biobío, Maule, Coquimbo, la Araucanía. Son las que representan mayor actividad en el mercado habitacional. En el webinar pasado les mostramos Valparaíso, por un tema de tiempo. En este webinar les queremos mostrar Biobío, para ver cómo se comporta y cómo está el mercado en esa región. El Gran Eh, Concepción, nosotros, digo, Déjame hacer un pequeño break. Recordarles a todos que todas las preguntas que tengan las pueden ir agregando ahí en el icono de pregunta y respuesta, cosa de que podamos al final del webinar darnos un espacio para ir respondiéndolas. sí, Para es que lo... importante ahí que dejen todas sus consultas. Si no nos da el tiempo, ahí como decía Felipe al comienzo, vamos a responderles vía mail al correo que dejen ahí registrado. Bueno, acá el Gran Concepción, que nosotros tomamos las comunas que están céntricas a Concepción, Talcahuano, Hualpén, San Pedro, Coronel y Los Ángeles, que son las plazas que más representan un poco la región del Biobío, con un 31% Concepción, San Pedro de la Paz 19%, Los Ángeles 17%. En cuanto a la descomposición de propiedades nuevas y usadas, acá vemos que han ganado espacio las propiedades usadas, llegando a un 55%. Si uno ve el histórico, sobre todo en las comunas de como Concepción, San Pedro, el mercado de vivienda nueva era casi llegaba al 65-60%, por lo que vemos que durante el 2023 esto se ha ido revirtiendo un poco. También vemos acá, importante, una caída en el último trimestre de ventas. Si bien veníamos con ventas sobre las 2.000 unidades en esta región, para el cuarto trimestre bajamos un poquito más bajo las 1.500, por lo que ahí hubo una contracción importante en este mercado, en esta región. En cuanto a la distribución de casas y departamentos, acá también en regiones generalmente se compone por un mayor porcentaje de mercado de casas que departamentos, y lo que ya para los últimos 2 periodos esto se ha ido equiparando un poco. La venta de casas y departamentos han llegado a estar a la par en 50 y 50%, lo que es bien importante, sobre todo para las comunas que venden este tipo de mercado, como Concepción, San Pedro, que es donde se concentra todo estos proyectos por densidad. En cuanto a cómo se han comportado las comunas, acá en general
Si comparamos el año 2023 con el año 2022, efectivamente hemos tenido una caída en las ventas. Un poco lo que vimos en el José de Santiago, lo mismo, que si bien las ventas durante algunos trimestres aumentaron, en el total del año no alcanzó a compensar y al final fue un año con menos ventas que el año 2022, que nosotros siempre veníamos conversando que el año 2022, siendo un año atípico, fue muy bajo. El 2023 sigue siendo bajo a lo que nosotros esperábamos. La única comuna que subió en ventas de casa acá fue Concepción, pero también súper marginalmente, menos de 100 unidades. Y en cuanto al valor de las propiedades, acá vimos algo muy parecido a lo que vimos en los departamentos en Santiago, que la mayoría de las comunas tuvo un ajuste a la baja del valor UF de las propiedades, o se mantuvieron. Y en cuanto al mercado de departamentos, que como les comentaba aquí, está mucho más concentrado en la comuna de Concepción y de San Pedro, también lo mismo, vemos una baja importante, si bien acá hay otros mercados como Los Ángeles y Coronel, que en departamentos generalmente están más orientados a departamentos con subsidio, un departamento de un valor más económico. Y en cuanto al valor de los departamentos, acá vemos lo contrario que veíamos en la lámina anterior de casa, que en la mayoría, si bien han bajado su ticket, la cantidad de unidades vendidas, el valor UF promedio se ha ido ajustando un poco al alza. Así que es bien interesante ver cómo estos mercados, si bien son mucho más pequeños, de repente el ajuste aún no se ve reflejado por la caída de las ventas. Aún falta hacer ese ajuste en cuanto a las ventas. Eh, ¿Qué podemos concluir? Porque al final esto lo podemos calcular a varias regiones. Ahí tenemos el análisis de varias regiones por si alguien después se quiere acercar a nosotros o preguntarnos por alguna región en específico. En Propitech igual están las herramientas ahí para ir viendo cómo el mercado de las distintas regiones. Eh, si bien se presenta una caída durante el 2023, por las mismas dificultades del mercado que vemos en Santiago, aún no se ven los ajustes importantes en los precios. Esto esperemos que se podrían dar durante el 2024 si es que no se reactiva el mercado. Si esto sigue igual como lo estamos viendo hasta hoy día, lo más probable es que sí se vean los ajustes o se vean cambios en los precios en regiones. Ahora, en cuanto a la oferta inmobiliaria, la oferta es la recolección de todas las publicaciones de los portales web y esto nos permite entender un poco el escenario actual del mercado. Hay que entender que generalmente la oferta nos va diciendo el día a día un poco de cómo se está comportando el mercado, a su vez, a diferencia de las ventas duras que, como les mencionaba, siempre iba con un pequeño desfase de tiempo en cuanto al dato que nosotros recolectamos. En, en, en general, las ofertas que, sobre todo en la región metropolitana, acá es la región metropolitana como ejemplo, porque es la región que más se concentra en estas ofertas, el comportamiento entre el mercado de casa y departamentos ha sido súper homogéneo durante el tiempo. Si se fijan acá, no hay mucha variación entre el porcentaje de lo que se publica de departamento y de casa, dado que la comuna o la región metropolitana es un mercado mucho más de densidad que de expansión. En cuanto a las ventas y el arriendo, vemos que se mantiene siempre, igual es súper estable, que las ventas un 65, el arriendo un 34. Se puede ver un cambio durante el 2024, viendo que mucha gente que no está pudiendo vender su vivienda está optando por arrendarla mientras el mercado se va mejorando. ¿Cuáles son las comunas top en cuanto a venta y arriendo en casa? Tenemos Las Condes, Lo Barnechea, Colina, Vitacura, y en arriendos Colina, Lo Barnechea, Las Condes. Sean como un poco repitiendo algunas comunas en cuanto a ventas y arriendos. Y en departamentos vemos Las Condes, Santiago, Ñuñoa en ventas y Santiago, Las Condes, Ñuñoa en arriendos. Si se fijan acá, es interesante ver que la Florida desaparece. Si bien la Florida en las ventas salía como la comuna que más vendía propiedades durante el último trimestre, acá en las publicaciones de oferta eso no se ve. Y es un poco porque también lo habíamos correlacionado con el grupo que eran los compradores, que generalmente son empresas que están orientados al multifamily, a la inversión inmobiliaria, por lo que no se ve reflejado en la oferta. Hay que entender que si bien son unidades grandes, en multifamily actualmente representa cerca de un 3, un 5% del mercado total de arriendo. Todavía es muy significativo estos proyectos que están llegando en multifamily al resto de los arriendos sombra que se le llama, o los arriendos hormiga. En cuanto al mercado de departamentos, acá la oferta a nivel macro de la región metropolitana, vemos que se concentran en comunas centrales. Tenemos acá entre un azul más oscuro a un más claro, las comunas que más ofertan. Tenemos todo el sector de Santiago, Ñuñoa, Providencia, Las Condes, que más ofertan departamentos. Si uno
ve un poco la variación que ha tenido en el tiempo el valor de venta, el unitario de venta, se ha mantenido bien estable, bien horizontal, con una variación positiva interanual de 3,4% entre el 2024 y el 2023, el primer trimestre. Y en cuanto a la renta, lo mismo, tenemos una variación súper pequeña, si uno saca una línea de tendencia acá es súper horizontal, y entre variación entre el primer periodo del 2024 con el primer periodo del 2023 tenemos una variación del 2% positiva. Pero esto es súper macro y súper importante, igual lo que les comentaba antes con el CBR, es que esto se puede analizar en un nicho mucho más centrado, una tipología, un tipo de propiedad mucho más específico. Así que para eso vamos a analizar las comunas que si bien siguen siendo macro, pero con un mercado mucho más específico. Por ejemplo, en Santiago tenemos los departamentos de un dormitorio y un baño de 30 a 35 metros cuadrados, que acá si bien en la evolución histórica del valor del unitario de venta tenemos una variación bien horizontal, lo mismo que veíamos más macro, pero ya a nivel ya interanual a una variación, tenemos una variación negativa. Ya vemos un ajuste entre el valor que se publicaba el primer trimestre del 2024 con el primer trimestre del 2023. Y lo mismo pasa y por lo contrario tenemos lo que pasa en la renta, que la renta se va ajustando un poquito porque hay mayor demanda de arriendo, se va ajustando un poquito mucho más, perdón, me pasé de otro lado. Ahí sí, acá está. Tenemos una variación también negativa, por un tema, acá sin duda hay una mayor competencia de los que querían vender, pero optaron por arrendar, entonces el mercado ahí va teniendo mayor competencia, por lo que también el ajuste de la renta se va ajustando hacia un menor valor. Acá, si se fijan en la renta, hemos tenido unas variaciones mucho más importantes que durante la post-pandemia subieron mucho los precios de arriendo y esto se ha ido ajustando hacia la baja durante los últimos periodos. Si vemos ahora la comuna de Ñuñoa, acá vemos perdón, Las Condes, vemos un escenario bien similar, que tenemos acá una variación positiva en cuanto al UF metro cuadrado de venta del 3,4%. Y en cuanto al valor de arriendo, tenemos una variación del 10% entre el primer trimestre y el primer trimestre. Acá, igual cabe mencionar que Las Condes es una comuna que tiene mucha expansión urbana, y tiene distintos tipos de sectores. Entonces, es importante de repente ir analizando, por ejemplo, dónde están estas manchas rojas, donde está la concentración de oferta, e ir viendo un poquito más específico cómo se ha comportado el mercado. Y en cuanto a la comuna de Ñuñoa, acá vemos también que hay ya se ven como ajustes hacia la baja en cuanto al valor tanto de venta como de arriendo. Tenemos un valor de 87,1 para el primer trimestre del 2024 y un 88,7 para el primer trimestre. Si bien el ajuste son bien marginales todavía, si se fijan, como le vuelvo a repetir, en el tiempo, durante estos últimos 3 años, se ha mantenido bien horizontal el mercado, el valor de las propiedades, no ha variado mucho, sobre todo cuando uno va comparando zonas mucho más específicas. En cuanto a la oferta inmobiliaria de casas, vemos que en la región metropolitana, las comunas donde se concentran estas propiedades son comunas más periféricas, Colina, tenemos Las Condes, tenemos Lampa, Vitacura, Maipú, Puente Alto, que son las comunas donde hay mucho más proyectos de expansión. Cuando al dato macro, efectivamente que hay una variación más importante en cuanto al valor de venta de las propiedades y el valor de arriendo un poquito parecido. Si bien se ha mantenido mucho más estable en el tiempo, ya los últimos 2 trimestres ha tenido una variación mucho más importante. Si vemos las comunas en específico, las comunas que más ofertan este tipo de propiedades, vemos, por ejemplo, Las Condes, que acá el valor también se ajustó a la baja en el mercado de casas, con un menos 1,7% entre el mismo periodo del 2024 y 2023, y lo mismo para el mercado de arriendo. Ya la oferta está acusando un poco este ajuste a la baja de las propiedades para poder como reactivar un poco el mercado. En cuanto a Colina, que acá la comuna es mucho más extensa, tenemos Chamicero, tenemos Chicureo, Santa Elena, que son zonas son polos donde se concentra un poco el mercado residencial. Vemos lo mismo, que el valor de venta se sigue ajustando en su globalidad, casi un 2% entre una variación interanual. Y acá en la renta vemos sí, un ajuste al alza en cuanto al valor de arriendo de las propiedades. Y Lo Barnechea, que es otra comuna que también tiene mucho mercado de oferta de vivienda, también vemos un ajuste aquí en el precio de la venta, un poquito más grande, casi del 3%, y un ajuste
casi marginal al alza del arriendo. Se ha mantenido bien horizontal el valor UF metro cuadrado. Acá si uno ve un poco el histórico sí, de lo Barnechea, uno puede como ver una subida mucho más que en los otros mercados. Pero en general, si uno tiene una línea de tendencia acá, sigue siendo un mercado súper horizontal, que lo más probable es que durante el 2024 esto lo veamos yendo hacia a la baja. La oferta para el primer trimestre del año ya está capturando los ajustes de valores de venta para algunos mercados y es crucial estar informado y realizar evaluaciones y comparaciones precisas que reflejan el valor actual de las propiedades. Hay un poco enfatizar lo que nosotros decíamos, es súper importante ir analizando, ir viendo el entorno de las propiedades, analizar peras con peras e ir viendo cómo se comporta. Pero en los números macros, efectivamente estamos viendo que esto está tendiendo a la baja dentro del mercado. Y ahora el último punto que es bien interesante, nosotros ahí mandamos una encuesta que le agradecemos mucho que respondieron para entender cuál es la percepción de ustedes como usuarios finales de cómo están percibiendo el mercado. Al final, si estos números que nosotros vamos rescatando, estos datos están alineados un poco con lo que ustedes ven día a día. Entonces vamos ahí a mostrar algunas consultas que fueron las más significativas para ir entendiendo un poco lo que respondieron. En cuanto a la gente, a la gente que respondió, el 80% correspondía a personas que trabajan dentro de la región metropolitana y un 20% a regiones. Ahí igual descomponemos un poco de dónde están orientados los segmentos dentro de la región metropolitana entre el sector oriente, centro, suroriente, norte, poniente y sur. Y en las regiones que más participaron fueron Valparaíso, Coquimbo, la Araucanía. Hasta gente de Aysén respondió, así que ahí se lo agradecemos un montón. Primera pregunta, ¿cuáles de estos factores considera que tuvo mayor impacto en la variación de la oferta de vivienda en el año anterior? Acá tanto en región metropolitana como en regiones apuntan a lo mismo, los cambios económicos y las tasas de interés, que están súper alineados un poco a los indicadores que les mostraba al comienzo, de cómo son los indicadores que más impactan dentro de la decisión de compra o de la reactivación del mercado que estamos teniendo. Yo, por un tema de tiempo, para después a ver si alcanzamos a tener algunas preguntas, acá hay un desglose en cuanto a regiones y a región metropolitana por sector, que igual es importante tenerlas cuando les compartamos la presentación, la pueden ir analizando porque al final cada sector va teniendo su mirada distinta a otra. Entonces, interesante ahí poder ir analizando. ¿Cuál es el principal desafío que enfrenta el mercado inmobiliario este año? Acá es lo mismo, tanto la región metropolitana como en regiones han estado súper alineados en la respuesta y eso también dice de que están, que al final el mercado está respondiendo a los mismos factores. Acá tenemos la volatilidad económica y la baja en la inversión, que son los principales desafíos que enfrentará este año el mercado. Bueno, tenemos abajo que también se podía responder otro. Muchos nos dijeron todas las anteriores, aumento en los costes y limitaciones crediticias, eh, desconocimiento y volatilidad económica, altas tasas de interés, etc. ¿Cómo prevé que evolucionarán los precios de las propiedades habitacionales este año? Acá más del 50%, tanto en regiones como en región metropolitana, piensan que van a disminuir y un poco va de la mano de los datos que le estábamos mostrando antes, tanto en oferta como en el CDR en departamentos, que ya estamos viendo que hay un ajuste en el precio de la vivienda y que es un ajuste natural si uno piensa que se está reactivando y hay mayores restricciones al crédito bancario. Entonces, es bien importante ahí ver que un poco esa es la percepción y lo que estamos viendo que se viene en el mercado para el 2024. ¿Cómo describiría la demanda y oferta actual de propiedades habitacionales para ventas? Esto es ventas en cuanto a demanda y oferta. En la demanda se espera y generalmente está un poco más apalancado hacia o que se va a mantener o que será mucho más bajo. Ahí hoy, en la región metropolitana la mayor concentración de respuesta está en que va a bajar y en regiones está más concentrado en que se mantendrá igual. Y en cuanto a la oferta, aquí tenemos que hay mucha oferta dando, la región metropolitana considera que está muy alta la oferta, que efectivamente hay mucha oferta dando vuelta y no se cierra el negocio, y en regiones está alto o igual, como por igual. Entonces ahí hay como dos percepciones del mercado en cuanto a cómo va a estar la oferta y la demanda en propiedades de venta. Y ahora si esto lo cambiamos a propiedades en arriendo, acá tanto la demanda como la oferta, la que más concentra respuestas son que va a estar mucho más alto. Y esto un poco
da respuesta a lo que se comenta de que como no se está vendiendo, se está pasando, la gente tiene que arrendar. Igual mucha gente que no puede vender su vivienda está optando, si tiene la oportunidad, optando por dejarla arrendada hasta que el mercado se mejore para tener una mejor rentabilidad de su propiedad. ¿Cuál es el segmento de compradores más prometedor para el mercado para este año? Acá también se concentran en lo que son familias jóvenes e inversionistas. Aquí está como súper alineado un poco también de lo que estábamos viendo de los compradores, que es el rango etario entre 30 y 45 años, la empresa o particulares que están comprando para inversión. ¿Y cuál es su expectativa para el mercado inmobiliario para este año? Aquí encontramos que las respuestas vienen relativamente optimistas y neutros. Entonces, si bien sabemos que estamos en un escenario súper contraído, todavía se sigue viendo que hay posibilidades, hay que estar innovando, hay que estarse informando y esto puede ir mejorando y sí, ojalá que ahí hayan obviamente tanto incentivos públicos como privados para que este mercado se pueda reactivar. Muchas gracias. Ahí Felipe, no sé cómo te digo con las preguntas, pero Sí, excelente Esteban, gracias por la presentación. Ahora la idea es dejarnos este espacio que nos queda para hacer las preguntas en vivo de lo que nos han ido preguntando durante la presentación. Eh, Así que voy a partir con una pregunta que nos hizo César Gómez al inicio, justamente porque las primeras slides de los índices de mercado las pasamos, y yo creo que fueron las más rápidas que pasamos, así que sí. sería sí, interesante como volver un poquito atrás para repasar un poco eso, ahí hubieron hartas preguntas. Entonces lo que preguntó César fue cuál era la escala en los gráficos de restricciones y solicitudes de los créditos hipotecarios, cómo llegamos a esos valores y cómo los interpretamos de los créditos hipotecarios. Me imagino que se refiere a esta. Esta es una encuesta que hace el Banco Central a la banca, a los ejecutivos bancarios. Y acá está una encuesta de si ellos, cómo perciben el grado de restricciones de un crédito hipotecario y de la demanda de los créditos hipotecarios. Entonces ellos van de 1 a 100, positivo o negativo, asignándole una escala, se encuentran que está o muy, por ejemplo, cuando está cuando es positivo, es que hay poca restricción bancaria, hay un mercado menos restrictivo al momento de aplicar o de entregarte un crédito hipotecario, o si ellos consideran que está restrictivo, que hay muchas como reglas que no entregan el crédito, pero al final es una percepción, no es que sea un dato concreto, al final lo que hace es como ver cómo percibe la banca el grado de restricción que tiene el crédito hipotecario. Por eso, si se fijan acá, hay muchas veces que el valor queda en cero, que esto es neutro, que el ejecutivo responde que no hay más trabas ni menores trabas de la que había el periodo anterior. Es como una percepción. Pero en general acá vemos que la percepción ha sido mucho más negativa. Y en cuanto a la demanda es lo mismo. En cuanto a si el nivel está negativo, su percepción encuentra que hay menos demanda, el dato es negativo y el mercado está mucho más débil. La gente no está demandando este tipo de crédito. Pero este es un dato que es un dato de una percepción. Entonces al final es como negativo o positivo como ellos perciben y eso lo cuantifican en la cantidad de respuestas que tienen y le dan un rango del menos 100 al 100. Perfecto. También hay hartas preguntas, o más bien dicho, comentarios ligados a que necesitan este análisis que estuviste presentando, por ejemplo, para Concepción, en lugares como la región del Maule, en Ujú. Coquimbo, en la Araucanía. Entonces yo creo que sería bueno como explicar bien el alcance que tiene la información que manejamos y qué tipo de información es. Sí, el alcance, nosotros tenemos información a nivel nacional. Podemos nosotros hacer reportes, bueno, como Propitech tenemos varias plataformas y servicios que entregamos esta información. Tenemos una plataforma que se llama Click, donde ellos pueden de manera autónoma ir revisando la información de mercado, tanto del conservador de bienes raíces como la información del servicio de puesto interno, y de ahí tienen un dashboard que les permite como un poco entender el mercado, o se pueden acercar a nosotros y ver si podemos entregar algún servicio, algún estudio que les permita entender algún nicho en especial. Pero la información está a nivel nacional. Esta misma información que nosotros les presentamos de Concepción está para Valparaíso, está para el Maule, está para Antofagasta, etcétera, para toda la región. Ya si lo queremos descomponer un poco a información dura del conservador, como el de Santiago, ahí son
un poquito más acotado el nivel de información que tenemos solamente los conservadores de la región metropolitana, Valparaíso y la Araucanía en Temuco. Bien. Eh, Luego, Yuval pregunta, ¿cómo se puede medir el impacto que conlleva financiar solo el 80% versus el 90%, que era lo que se financiaba pre-pandemia, pre-estallido? Yo creo que el Eh, impacto Esteban, Felipe, solo una pequeña interrupción. César Gómez, de la pregunta esta de créditos, de créditos bancarios, preguntó algo adicional sobre la misma respuesta. En resumen, es una encuesta y son diferencias porcentuales, solo para que nos saltemos a otro tema antes de cerrar ese. Claro, eso es eh, ligado a la primera pregunta con la slide que estáis presentando. Exactamente. no, estas no son diferencias porcentuales, no se mide de un trimestre a otro, se mide de ese periodo. Como ellos, al final es un número creo que absoluto. Ellos ven la cantidad de personas que respondieron o positivo o negativamente y con eso sacan el promedio y ven qué tan positivo está o qué tan negativo está el mercado. No es que no es una diferencia porcentual entre un periodo y otro. Perfecto. Eh, Volviendo a la respuesta de, creo que Yuval, que sí, yo creo que el impacto es fuerte, porque un poco yo creo que en este momento, si bien las tasas se van a ir como ajustando a la baja durante el 2024, el gran tope del financiamiento de las personas y sobre todo del porcentaje mayor de la población, que si uno saca la encuesta que hacen, el 85% de las familias gana en promedio menor a 1.800.000 pesos. Por lo que si bien con esta tasa de interés capaz que puedan acceder a un crédito hipotecario, les dé el dividendo para poder pagar. El tema del pie es un tema que está afectando mucho a las familias. Obviamente el 10% ya es un porcentaje alto, una vivienda de 2.500 UF, el 20% obviamente los perjudica mucho más. Yo creo que el impacto nosotros no lo tenemos medido, pero se podría hacer un estudio para medirlo, pero yo creo que es fuerte el impacto, no es menor. perfecto. Después otra pregunta que hace Israel Aguirre es, al ganar terreno de mercado en propiedades usadas, ¿no se proyecta una bajada de propiedades nuevas? ¿Qué tanto es el sobrestock? Sí, mira, el sobrestock ahora, si bien ha ido disminuyendo, el año pasado siempre se habló que estábamos casi llegando, que íbamos a llegar a finales del 2024 con un sobrestock casi del 50% de stock de entrega inmediata en la inmobiliaria. Eso se ha ido ajustando. Si uno ve, igual como les comentaba en la presentación, el ajuste de valor que pueden hacer la inmobiliaria es mucho menor que un ajuste de una propiedad usada. Una propiedad usada que se compró hace 10, 15 años, efectivamente el dueño puede ajustar un poco el valor porque ya como que asumió un poco la inversión, ya la tiene como capturada. En cambio, las propiedades que tienen un desarrollo nuevo, que están pagando costo de construcción de materiales, mano de obra mucho más elevadas, ese ajuste de valor no es tan aplicable como a las propiedades usadas. Si bien ahora, si uno se acerca a las inmobiliarias, están haciendo hartas ofertas, te están entregando varios beneficios, pero ese ajuste no se va a comparar con el mercado usado. Por eso el usado yo creo que tiene mucho más terreno que ganar todavía. Es un porcentaje mucho más grande de unidades también. Perfecto. Después Tamara pregunta, quería saber cada cuánto ustedes actualizan la data que nos están presentando. Sí, esa es una buena pregunta. El conservador, nosotros acá lo presentamos generalmente trimestralmente por un tema de ir viendo tendencias, pero la información nosotros en Transa y en Propitech la vamos levantando mensualmente. Nosotros mensualmente levantamos toda la información de los portales web que se publican, mensualmente estamos levantando la información del conservador, la información del servicio puesto interno, eso se hace de manera mensual. Perfecto. Después nos preguntan, ¿ha persistido la diferencia entre el valor de la oferta y el precio final de venta en el CR o se observa un mayor ajuste entre ambos? Sí, se está observando un mayor ajuste. Si bien eso, vuelvo a insistir, va a depender siempre de un análisis un poquito más específico del mercado, del nicho que estamos viendo, pero efectivamente estamos nosotros viendo que hay ajustes importantes, llegando casi a un 10% entre lo que se oferta y lo que se está cerrando dentro del conservador, como el cierre final.
Igual lo importante es que sabemos que igual las ofertas se están publicando con mucho más conocimiento. Igual una de las ventajas de esta herramienta que nosotros entregamos con Propitech es un poco entender bien cómo está el mercado y que la oferta que se haga sea lo más real posible al mercado actual. Entonces, que al final a lo que se publique, ojalá sea el cierre lo menos posible, la diferencia. Que no se publique un precio tan grande, cosa para que después el cierre final sea tan excesivo. Yo creo que es importante ahí estar súper informado, ocupar estas herramientas que te permiten entender el mercado en su totalidad, ofertas, ventas, cómo está el sector, etcétera. Perfecto. Después Lorena pregunta, ¿en qué porcentaje prevén que van a bajar los valores en relación al año anterior? O eso va a depender, va a depender de cada. Nosotros estamos recién viendo un ajuste. Si vemos la oferta, cómo se ha ido ajustando entre un 3 y un 5%, yo creo que las ventas realmente uno esperaría que se comportaran igual. Pero yo creo que eso lo vamos a estar respondiendo durante el año. Nosotros ahora vamos a cerrar el primer trimestre y yo creo que eso se va a ir viendo durante el año un poco cuál va a ser ese ajuste. Como que sería muy irresponsable de mi parte darte un porcentaje ahora. Si tuviera esa bolita de cristal, uff, sería maravilloso. Te creo. Después Soledad pregunta, ¿en qué medida afecta el financiamiento del 100% que están haciendo las inmobiliarias del pie respecto que entregan los bancos con las viviendas usadas? ¿En qué medida afecta el 100% del pie? Claro, Eh, financiamiento del 100% que están haciendo la inmobiliaria respecto, respecto del que entregan los bancos para las viviendas usadas. es que yo creo que ningún banco te entrega el 100%. Generalmente un banco siempre, por un tema de su negocio, te va a entregar el 80 o el 90% para dejarte para dejarse porque al final se queda como con una garantía. Lo que hace la inmobiliaria un poco es justamente apoyarte con el pie, como pagándolo en cuota, haciendo que sea un poco más llevadero el tema. Pero al final yo creo que nos afecta mucho porque son mundos diferentes. El mercado usado y el mercado de nuevo son tickets de venta diferentes. Al final, el ticket de venta de una unidad nueva es muy superior a una usada. Entonces, al final, yo creo que no creo que afecte mucho, porque al final igual va a depender del tipo de propiedad y el usuario final un poco de su financiamiento, de cuánto está dispuesto a pagar una cuota, tanto que te tasa la inmobiliaria por el pie, más la del dividendo. Yo creo que hay que, pero ahí tendría que averiguar, porque eso en verdad lo desconozco, que un banco te dé el 100% para una propiedad usada. Yo ahí lo desconozco, creo que habría que estudiarlo más. Sí, sí, o sea, es que en realidad no es que el banco financie el 100% del pie, se refiere precisamente a eso respecto a la inmobiliaria. O sea, la inmobiliaria es la que te ofrece el Sí. financiamiento del 100% del pie. Sí. Igual yo creo que igual hay que entender lo que son el mundo de propiedades nuevas con propiedades usadas son mundos distintos. Propiedades nuevas es un mundo mucho más acotado, son proyectos puntuales que también tienen un ticket mucho más alto de venta. Entonces yo creo que la gente que ve propiedades nuevas y ve propiedades usadas son pocas las familias que pueden estar viendo propiedades nuevas y usadas al mismo tiempo. Yo creo que son nichos distintos. Sí. Eh, Ahora, Isabel pregunta, ¿es posible inferir o ustedes manejan una referencia estadística que indique la diferencia entre el precio de publicación y el precio en el cual se vende efectivamente el inmueble? Sí, es posible inferir. Nosotros tenemos datos históricos de eso y generalmente, como te digo, nosotros pre-pandemia habían sectores y habían mercados que no había una diferencia, no había un margen en eso. Lo que se publicaba es lo que se vendía después en el cierre. Santiago Centro, comunas de mucha inversión. Ahora, como te decía en la respuesta anterior, eso tenemos que ir viéndolo ahora en el tiempo, cómo se va desarrollando el 2024. Lo más probable es que exista una diferencia y ahora se aprecie de lo que se publica a lo que se cierre sea mucho menor. Es lo que estamos viendo con los primeros datos, pero ¿cuál va a ser esa diferencia? Yo creo que lo vamos a tener con los datos un poquito más frescos durante el año. Perfecto. Em, ok, veo que no hay más preguntas nuevas, sino más bien comentarios. Así que si es que alguien tiene alguna otra pregunta que le gustaría hacer, este es el momento.
O igual nos pueden mandar un correo o dejar su correo y podemos estar en contacto ahí. Nosotros ahí felices de conversar y ver más o menos como su percepción del mercado. Y si tienen alguna duda con la presentación que les vamos a enviar, ahí estamos disponibles 100%. Sí, a ver, es que me están llegando un Pasa que segundo. está en En el el chat, Felipe, chat, porque yo en abrí el el chat chat, ahora y hay preguntas ahí, pero pasa que no están en preguntas y respuestas. sí, hay dos preguntas más de tasas bancarias y de respuestas que se le da a los clientes que dejan de vender sus propiedades esperando 2 años. Ahí pueden verlas en el chat un poco más Ah, arriba. sí. Bueno, eso preguntó Soledad. ¿Qué respuesta se le da a los clientes que dejan de vender su propiedad, sus propiedades esperando para 2 años más, por ejemplo, y deciden arrendar? Uf, a eso, al final, como veíamos un poco, uno esperaría que al final los mercados son cíclicos. Si uno tiene, como decía, la oportunidad de un propietario de no vender la propiedad y arrendarla, lo más probable, y uno esperaría y está esperando que esto se vuelva a repetir, que haya ciclos inmobiliarios, donde obviamente haya mucho más oferta y demanda y poder adquisitivo que permita a la gente comprar. Entonces, si puede esperar 2 años, ahí uno no sabría, es como lo mismo de la respuesta de antes, yo no tengo la bolita de cristal, ojalá la tuviera para decir que en 2 años más va a estar mejor el mercado para que se esperen y lo puedan vender después. Al final va a ser una decisión obviamente de cada uno. Si tiene obviamente la espalda financiera para poder dejarlo arrendando más tiempo, yo creo que es una opción válida, pero no, uno no podría asegurar que el mercado en 2 años más vuelva a estar como antes o con precios mayores que ahora. Y en cuanto a cómo se maneja un estimado próximamente las bajas de la tasa, mira, las tasas sabemos que van a empezar a bajar. No tan rápidamente como uno esperaría, pero ya vemos que, como les mostré en el gráfico de las tasas en los primeros indicadores, estamos viendo y lo que espera la economía generalmente es que estén al torno del 4,5, 4,3%. Eso es lo que al menos varios economistas están como indicando que estaríamos a fin de año. Actualmente creo que estamos en 4,8. Así que nosotros esperaríamos que eso estuviera como a fin de año en 4,5, 4,3 por ahí. No creo que menos de eso. Perfecto. Bueno, en todo caso, para todos los que están mandando su mail por el chat, al momento en que ustedes se registraron, ya registramos su mail, así que no es necesario que lo manden por ahí. Vamos a responder esta última pregunta que mandó Isabel. Eh, ¿Cuál fue la velocidad de venta de los inmuebles en 2023 desde que salen al mercado hasta que se venden? Si ya lo dijeron, agradeceré si lo pueden repetir, por favor. No, aquí no hablamos del mercado de venta nueva, pero entiendo que el mercado de venta nueva generalmente, creo que cerró el 2023 con una velocidad de venta de 2,3, pero eso como a nivel macro. Ahí tendríamos que, si de repente nos preguntas por correo qué comuna te interesa saber, ahí te la podríamos responder, pero eso yo creo que va orientado más un poco a la velocidad de venta de viviendas nuevas, que hay justamente uno ve por proyecto desde que sale a la venta, ya sea en verde o ya recepcionado hasta que se vende por completo, más o menos cuál es su velocidad de venta. Así que ahí que nos pregunte por interno, por algún correo qué comuna le interesa y le podríamos dar ese dato. Perfecto. Así que, dicho eso, y por temas de tiempo, para ser puntuales, vamos a dar cierre a este webinar habitacional. Muchas gracias, Esteban. Recordarle Muchas a gracias todos a todos. que en Providec trabajamos con toda la información que trabaja la unidad de estudio. Tenemos productos orientados al análisis, así que por favor, el que tenga cualquier duda se pone en contacto con nosotros, y lo más importante es que a todos les vamos a hacer llegar esta presentación para que puedan contar con los mejores datos, eh, junto con cualquier pregunta que quizás se nos pasó o no alcanzamos a responder.